Bendiciones, amados, en las naciones. Doy gracias a Dios por la escuela profética, por el pueblo que está confirmando la palabra, por las personas generosas que están bendiciendo este ministerio. Doy gracias por el rema del Espíritu, por la gente que también está aportando, dando testimonio, dando agradecimientos, haciendo preguntas. La gloria toda es del Señor. Es un gozo, amados, estar en esta tarea. Creo que esto es en función de un cuerpo. No creo que yo soy el único, solo soy una parte de este engranaje que es la iglesia, el cuerpo ministerial, y por eso yo también estoy a la disposición de una palabra, de un rema, de que contribuyamos todos a que crezca este fuego y muchos seamos bendecidos. Gracias por las preguntas y gracias por todo lo que se está, para la gloria de Dios, llevando a cabo dentro de esta escuela profética. Quiero continuar porque es un mensaje, como todos, hermanos, en esta revelación extenso en cuanto a lo que son los decretos, lo que son estos programas del cielo para traer rompimiento, liberación, sanidad, una operación sobrenatural en esta sociedad a favor de regiones, pueblos, familias, naciones, empresas. Amados, como les daba testimonio a través de lo que les estuve hablando en cuanto a los decretos proféticos, Dios opera de muchas formas y maneras. Así que vamos a seguir creciendo en el Señor, seguir avanzando por la gracia de Él. Una vez más, declaro, amados, que el poder de los milagros, de las señales y los prodigios operan en esta enseñanza y que tu sanidad ahí está sobre ti, tu libertad, aún tu sobrenaturalidad en cuanto al respaldo de Dios en tu llamado y el recurso que el Señor también te entrega financieramente. Estamos en tiempos de milagros creativos, de milagros creativos. Esto de los decretos proféticos hace parte de todo un diseño que el Señor ha venido trayendo a través de los tiempos. Como les decía, Dios muda los tiempos y las edades, dice Daniel 2:21. Quita reyes y coloca reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y dice la Escritura que revela lo oculto y lo muy profundo. Son tiempos donde esa revelación está manifestándose para la gloria del Señor. Ahora es importante entender lo que voy a decir, y es que cuando andamos, bajo cobertura profética, escucha esta palabra cobertura, hay que entenderla por el Espíritu. Cuando andamos bajo cobertura profética, escuche, estamos andando bajo el diseño espiritual del reino y también bajo un tiempo revelado en el reino. ¿Y qué es andar bajo cobertura profética? Hermanos, siguiendo la directriz, la guianza, el rema del Espíritu Santo, haciendo lo que el Espíritu de Dios nos está indicando hacer, caminando, escuche, en obediencia a la voz profética. Esto es poderoso, porque esta escuela para unos puede ser una enseñanza solamente, pero espero que para todos o la mayoría sea una vida experiencial, o sea que no solo escuchemos testimonios, sino que entremos dentro del testimonio en nuestras vidas y nosotros mismos nos podamos convertir en esa multiplicación del testimonio. O sea, cada uno de nosotros nos convirtamos en una voz de Dios, en un diseño de Dios, en un prototipo de Dios, en un modelo del Señor, para manifestar su reino en la tierra. Y hablando de diseños proféticos y hablando sobre todo de los decretos proféticos, que necesito decirle
a alguien en las naciones esto. Sé que hay gente y sé que hay un pueblo que Dios quiere de una manera especial manifestarle su buena obra, bendecirle. Escuche, amados, en estos días que están ya pasando y que vienen, estoy bajo un diseño profético, hablando de los decretos proféticos. Tengo que establecer una tarea, unas tareas proféticas en mi país. Y si Dios me manda a otras naciones, pues ahí iremos. Todo esto lo va organizando el Espíritu. Ya estuve en una ciudad de Colombia, estoy agendado para el mes que viene para otra. Y cuando digo agendado es por el Espíritu Santo, hermano. El que me está invitando, el que me está enviando, el que me está proveyendo para hacer esta tarea es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? Y de quiénes, de personas generosas que están sintiendo identidad con este ministerio, que sienten el propósito con este ministerio y que quieren aún cobijarse bajo la bendición que dice Mateo 10:41, que el que le da un profeta, y esto un día Dios me lo reveló, recompensa de profeta tiene. Mire, amados, estoy siguiendo esta tarea y voy para algunos lugares. Le damos toda la gloria al Señor por eso. Sabe que cuando el Señor crea un propósito, crea también una necesidad para que nosotros invertamos tiempo, oración, sacrificio, finanzas en el propósito, pero también crea, escuche, una atmósfera para Él bendecir a la iglesia. Así que, amados, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y este es el tiempo de un rompimiento. ¿Oído usted que está pensando en levantar una empresa? Siento decirle a alguien que está pensando en levantar empresa. Otros están caminando ya en la empresa. Otros están esperando un mover de cambio en la empresa. Escuche, para usted que quiere un cambio de temporada, hay una puerta abierta. Usted lo va a entender por el Señor, hermano. Si usted cree que esto no es para usted, tranquilo. Pero hay alguien que lo va a entender porque lo siente del Espíritu muy profundo. Alguien me decía, hermano, estoy escuchando las escuelas proféticas y siento quebrantamiento, siento presencia de Dios. Así que el que es sensible siente que es el Señor quien está dándome esta palabra. Así que, amados, lo digo una vez más porque ya lo dije en algún audio. Quiero dejar esta puerta abierta en el nombre de Jesús. Y sé que también es el propósito y el sentir del Espíritu Santo. Así que si Dios le está guiando o le guía a sembrar una semilla, finanzas, escuche, finanzas, para este propósito en cuanto a esta nación que voy a llevar a cabo y que ya estoy invirtiendo en eso, entonces la puerta está abierta para que usted honre un territorio, un terreno que sé que le va a bendecir. Así que hay un mover profético también financiero a favor de gente obediente, sensible, entendida y que se sacrifica en amor para la gloria de Dios. Así que, amado, yo sé que usted está percibiendo que es con usted, sabe que esto es un propósito y que este es un momento, escuche, en el tiempo profético de Dios para ejecutar. En cualquier momento Dios me dice, cierra la puerta, no más, y ya, termino. Pero la puerta está abierta hasta ahora, porque todo tiene que ver, escuche, con temporadas, con momentos, con una obediencia, con un sacrificio. Yo he entendido que cuando el Señor quiere hacer algo, se abre un portal en el reino espiritual. Y eso tiene que ver con una obediencia en el tiempo. Escuche, vuelvo y repito, obediencia en el tiempo, obediencia en el tiempo. Ahora, amados, escucha, algo que yo entiendo claro es que Dios da semilla al que siembra. Algunos dicen, pero yo no tengo. Ahí es cuando debemos actuar en fe, hermano. Ser sabios, aprovechar el momento y decirle, Señor, aquí estoy, entonces deme semilla y deme cosecha, porque yo quiero hacerlo. Sencillo, y el Señor lo hace, porque en muchas ocasiones lo ha hecho conmigo. Cuando me manda a sembrar, le digo, bueno, Señor, entrégame. Y Él entrega, me dirige y yo obro. Amados, amados, esto está maravillosamente avanzando. Así que quiero entrar ya en la materia de la palabra. Escuche, en una ocasión el Señor me dijo, sube al monte, a una montaña, y haz esta tarea para mí. Lo que me dijo en esa ocasión ya lo he hecho en varias. Cuando Él me dirige, como lo he venido hablando, usa estos elementos y libera al pueblo. Recuerdo que ese día un empresario, un amigo de este ministerio, un varón de Dios me acompañó. Y le dije, hermano, coloque su empresa en este altar que Dios me dijo que levantara.
allí juntos en un lugar alto, estuvimos solos allí con la naturaleza y Dios como testigo, y hice lo que el Señor me envió. Cada vez que hago estos decretos proféticos siento poder, siento autoridad, pero también siento confrontación en el mundo espiritual. Ahora, la victoria siempre nos la entrega el Señor. Quiero decirle que a los pocos días, este varón empresario me decía: hermano, estoy creciendo. Empezó a haber demanda a esta empresa, empezó a haber crecimiento financiero. Le damos la gloria a Dios por un decreto, amado, pero más, vuelvo y digo, que un decreto, por el diseño, el tiempo, el propósito y la voluntad de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo va a estar guiando, va a estar dirigiendo y va a estar obrando de una manera significativa en muchos hijos de Dios en este tiempo, y van a tener ese contacto con el reino y van a operar en algún diseño que Dios les mande a hacer, y sé que van a haber resultados. Amados, a veces aún las finanzas también son necesarias usarlas como punto de contacto y de contacto y de transicionamiento en el reino. Y esto está en el Salmo 20. La Biblia dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, escuche, y desde Sión te sostenga. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Y haga memoria de tu ofrenda. Cuando yo leo esta parte, yo digo que tiene que ver guerra espiritual, procesos, tal vez enfermedades, luchas económicas, familiares, qué sé yo, porque el día del conflicto son muchas cosas, a unos de una manera, a otros de otra, que tiene que ver una ofrenda. Y Dios me hacía entender que la ofrenda desata liberación y aún desata respuesta del cielo en medio de un conflicto, que de pronto ahorita no esté, pero puede llegar. Dice: Jehová te oiga. Escuche, cuando llegó el conflicto, la batalla, la resistencia al maligno, la enfermedad, la lucha familiar, dice: y haga memoria. Escuche, en el cielo hay un diseño, y ese diseño, cuando se establece, hay memoria allá arriba y se lee lo que se ha hecho, y por ende como consecuencia viene movimiento angelical y respuesta, liberación. Le damos la gloria al Señor. Yo creo en la prosperidad, porque eso hace parte de lo que dice, no el hombre que predica a Dios, sino el Dios que usa al hombre. Eso está en la Biblia. Ahora, tiene que ver con un tiempo, tiene que ver con un direccionamiento, tiene que ver con un sentir del Espíritu. Aquí no cabe la manipulación. Por eso le trato de enseñar, para que usted reciba las cosas, las entienda y las opere en fe. Porque si usted no obra en fe y entiende en fe y se mueve en fe, usted pierde aún su siembra, usted pierde su esfuerzo, aún su oración, hermano. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, es necesario que crea que le hay, y no solamente eso, sino que es galardonador, o sea, premia a los que le buscan. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, el tema no es fe ni esto, pero estamos hablando de los decretos proféticos. Escúchame. He visto el poder profético y los decretos proféticos dar avance al propósito de Dios en la tierra. O sea, avanza el propósito de Dios. Voy a mostrarle bíblicamente, hermano. Tal vez usted conoce esta palabra, la ha escuchado, la ha leído, pero al nivel que usted hoy va a recibir, va a decir: bueno, esto no lo veía así, ahora lo veo así. Dice Éxodo capítulo 15, verso 23 al 25. Y llegaron a Mara, oído, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Oído, ¿qué le mostró? Un árbol. Hay un diseño profético acá. Y lo echó en las aguas. Echó un árbol en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí me llama mucho la atención esta parte de la escritura. Los probó. ¿Qué es lo que prueba el Señor? La obediencia. ¿Qué es lo que prueba el Señor? Nuestra confianza en Él. ¿Qué es lo que prueba el Señor? Nuestra fe. Mire lo que manda hacer Dios a Moisés en medio de una crisis. El pueblo murmuraba, estaba enojado, estaba con sed. Las aguas no se podían beber, eran amargas. Pero Dios le muestra un árbol. ¿Sabe qué representa este árbol? A Cristo, quien llevó toda la amargura por causa del pecado del hombre. ¿Entiende ahora? Y este árbol lo echa. Todo acto profético, escuche, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la palabra. Si usted va a la revelación y el Espíritu le hace ver, encuentra a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Está en todo, hermano.
encuentra el Espíritu, de Dios, encuentra al Padre por revelación. Aquí vemos al Cristo de la gloria manifestado en ese árbol. Él fue el que vino a cambiar lo amargo por dulce. ¡Qué tremendo! Dice que las aguas se endulzaron. Ahora, ¿a causa de qué? De algo que hizo Moisés porque Dios se lo dijo y porque Dios le direccionó a echar este árbol sobre las aguas. Mire lo que dice esta otra palabra. Números capítulo 21, versos 6 al 9. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y esto por causa de la rebeldía. Nosotros sabemos que 40 años estuvieron en el desierto pagando por la rebeldía. Escuche, por la rebeldía. Dice que mucho pueblo de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés. Por eso es tan importante una cobertura espiritual, con una conexión con un hombre, una mujer de Dios. Escuche, estar conectados al espíritu correcto, entendiendo una fuente terrenal, pero que viene directa del trono. Un hombre o una mujer conectado con el reino en un tiempo nos manifiesta a nosotros, escuche, esa dirección, esa cobertura, esa protección. Y dice que el pueblo dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ahora, hermanos, dicen: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, mire lo que le dijo, amados: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, el que no miraba a la serpiente se moría, hermano, o este símbolo de la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Aquí hay todo un prototipo, y la palabra aún en el Nuevo Testamento lo habla, de la representación de Cristo. Dice, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amado, acá el que decía no voy a mirar a la serpiente se moría, porque esa era la medicina divina para la misma rebelión y rebeldía del pueblo, la misericordia de Dios. Amados, pero estamos hablando de decretos, estamos hablando de diseños proféticos, estamos hablando de que hay prototipos naturales, cosas que se hacen en lo natural que trascienden en el reino del Espíritu. Escuche, los decretos proféticos aún detienen juicios en la tierra. ¡Qué tremendo! Dios detenía su ira a través de esta tipología de Jesucristo, esta serpiente de bronce. Escucha, amados, y obraba en misericordia para que el pueblo no siguiera muriéndose. Qué tremendo, encontramos un árbol que se echa unas aguas amargas y se convierte en dulce. Encontramos una serpiente hecha de bronce que cuando el pueblo de Israel la miraba, aunque estaban picados, dice que por serpientes como de fuego, dice, y ardientes, cuando miraban la serpiente de bronce, vivían. Oh Padre, ayúdanos y ayúdale al pueblo que me oye en las naciones a entender hacia dónde tú nos estás guiando, Señor. Escucha, amado, como dije, los decretos proféticos detienen juicios en la tierra. ¿Sabe qué dice este pasaje que le voy a leer? Mire, qué tremendo. En Lucas, vámonos al Nuevo Testamento. Lucas 9, del 12 al 17. Usted va a ver cosas en otra dimensión de la misma palabra. Y cómo aquí está funcionando un diseño y también un prototipo para manifestar una obra más en el reino a favor del pueblo. Lucas 9, del 12 al 17. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el lugar desierto. Y les dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes, y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Ya imagínense, con mujeres y niños podían llegar hasta 20,000 personas. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos, de 50 en 50. Aquí viene un ordenamiento profético, número 50.
número de jubileo, de 50 en 50. Ya aquí nomás hay una revelación profética. Así lo hicieron, haciéndolo sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, oído, 5 y 2, 7. Ya sabrá que es el número 7. 7 habla de la perfección de Dios, de un tiempo que se aprueba y uno nuevo que comienza. Ahora la numerología profética, este es otro tema para hablar. Dios mío, gracias por esta escuela profética y tanto para dar. La gloria es tuya. Levantando, dice que los ojos al cielo, Jesús los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de él. ¿Sabe que cuando el pan se parte es símbolo de cuando se abre la revelación y los ojos del entendimiento se conectan con el espíritu de la palabra? Esto fue lo que Jesús hizo con aquellos 2 que iban camino de Emaús cuando entraron a la casa y él partió el pan y lo reconocieron, porque aunque les hablaba las escrituras, dice que los ojos de ellos estaban vendados para no reconocerle, pero cuando hizo ese acto profético de partir el pan, la revelación vino, fueron abiertos sus ojos y entendieron que el que estaba con ellos era el Cristo resucitado. ¡Qué tremendo! Dice, comieron todos aquellos, hermanos, y se saciaron y recogieron lo que les sobró. Escuche, 12 cestas de pedazos. El número 12 es número de gobierno aquí en la tierra, del gobierno del reino en la tierra, porque el número 24 es número de gobierno en los cielos, 24 ancianos. Ya va entendiendo, aquí encuentra usted el número 12, el número 7, aleluya, entre los panes, los 5 panes y los 2 pescados, y el número 50, de 50 en 50 los agrupó. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esta numerología profética? Para decirles que los decretos proféticos no son casualidad, no son inventos del hombre, están en la Biblia, como dijo alguien, son códigos que están ahí, que el Señor nos descodifica en el Espíritu en su tiempo las cosas, son también, amados hermanos, prototipos en el mundo espiritual. Hermano, todo en la Biblia está tan perfectamente establecido que todo se dirige a Cristo, viene de Cristo y glorifica a Cristo. Aquí está una enseñanza más de lo que Jesús hizo. Jesús no solamente oró, Jesús puso delante del Padre, hermano, peces y panes. ¿Y qué vino como consecuencia? ¿Multiplicación de qué? De peces y panes. ¿En qué queremos ver nosotros la multiplicación? Pues, hermano, como dijo alguien, si usted siembra guayabas, no espere mangos. ¿Sí? Si usted siembra higos, no espere manzanas. O sea, todo tiene un principio, cada semilla da según su género. Por eso nosotros no podemos avanzar, hermano, en un nivel financiero, si hablamos de esta área, sin nosotros ser sacrificiales económicamente, porque cada semilla habla según su género. Ahora, la semilla habla por la tierra, depende de la tierra también, y esto tiene que ver con lo profético. Cuando somos guiados y direccionados y obedecemos, Dios está entonces trayendo un tiempo ¿de qué? De multiplicación. Los decretos proféticos se usan, hermano, en el reino, en un sentido de propósito, en un sentido de la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu, con una autorización, con un manto. Como hijos todos tenemos la autoridad. Escuche, si usted es hijo, hija de Dios, usted tiene la autoridad. El Señor nos dio la autoridad. Pero como ministerios tenemos un radio de acción. Todos tenemos límites también, hermano. O sea que esto no lo hacemos por nuestra cuenta ni por nuestra fuerza. Es por el poder, es por la gracia, es por la revelación, es por la dirección del Espíritu Santo. Yo sé que el Señor le está enseñando hoy a profetas también, a gente profética que tienen esa unción para mover el reino, a ministros que quieren trascender, que están cansados de lo mismo y quieren llegar a otro nivel en el Espíritu. Aún a personas que se hacen preguntas, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Entonces hay diseños, amados hermanos, hay diseños. Mire que la Biblia a mí me revela ahorita y me muestra a Pablo. Dice que Pablo llegó a un punto de poder, de autoridad de Dios en él, que aún se llevaban pedazos de telas de las vestiduras del apóstol Pablo. ¿Qué hacían esos pedazos de telas? Cuando se le colocaba a la gente que estaba endemoniada, a la gente enferma. Dicen que los enfermos eran sanados
y la gente cautiva, los espíritus inmundos los soltaba. Era un pedazo de tela, pero en el reino espiritual no era un pedazo de tela. Oído que le voy a decir algo muy profundo. Esa tela estaba impregnada de algo que en el reino espiritual se manifestaba. Los espíritus son del reino espiritual y hay enfermedades que son espirituales. ¿Qué hacía ese poder que estaba en la tela? Transferir el poder de resurrección, oído. Sanar. Y esto, hermano, no solo lo puede hacer el apóstol Pablo. Dios le puede decir a cualquier ministro, a cualquier hijo de Dios: lleva un pañuelo, úngelo y ponlo en esa persona que se está muriendo, que yo voy a hacer el milagro. Porque son diseños, aquí están, hermano, los diseños operacionales del reino. Y dice que cosas extraordinarias Dios hacía a través de ¿quién? De Pablo, con los pedazos de pan. Qué tremendo. O sea que no solamente lo profético en el antiguo pacto se manifestó, aquí lo vemos revelado en la gracia, en Jesús, de maneras y formas que Él operó. Dice que un día apartó, escuche, Jesús a un sordo, escuche, y tartamudo, era sordo y tartamudo, lo apartó de la gente. Dice que le escupió la lengua, oído, para muchos esto, el Señor se sale, hermano, de nuestro razonamiento humano. Para muchos, ¿cómo así que lo escupió? La Biblia lo dice, esculpió la lengua del tartamudo y metió sus dedos en los oídos del sordo. Y cuando hizo esto, el sordo oyó, fue restaurado sus oídos y su lengua se soltó. O sea, el tartamudo dejó de tartamudear. ¿Qué hizo Jesús? Escupió. ¿Qué hizo Jesús? Puso los dedos en sus oídos. Y no siempre usted ve a Jesús haciendo eso. Un diseño profético, hermano. ¿Sabe algo que le voy a soltar? En la saliva está el ADN. Lo que estaba Jesús era transfiriéndole un ADN de reino para cancelar el ADN generacional que estaba en ese sordo tartamudo. Hay muchas cosas para enseñarle, amado. La gloria se la damos toda al Señor. Sabe que yo siento que hay mujeres de Dios que se están levantando, que hay hombres de Dios que están diciendo: esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que yo quiero algo más. La gente está cansada de la tradición evangélica, de vivir lo mismo. Hermano, la vida en Cristo es la mejor, más grande y gloriosa vida que puede vivir cualquier ser humano, porque podemos representar a Dios, podemos manifestar a Dios. No siempre va a funcionar de la misma manera. ¿Qué es lo más importante? Ya lo he dicho, en cuanto a los decretos proféticos, a la manifestación de Dios, el oír al Espíritu, hermano. Porque cada vez que el Señor te hable, escuche, lo próximo que va a pasar es un milagro. Porque el poder creativo, oído, copie esto en su espíritu. El poder creativo de Dios está en su palabra. El poder creativo de Dios está en su voz, oído, su voz. Lo próximo que tú vas a ver pasar, por sobrenatural que parezca, es lo que Dios te dice, es lo que Dios te está hablando. Ahora, qué importante, amados, cuando nosotros entendemos ese mapa espiritual y entendemos el diseño, ¿sí? Y entendemos cómo es que se puede operar un rompimiento generacional, se puede operar una sanidad, se puede operar un milagro. Yo les decía algo, y era que usted puede ungir los zapatos de su hijo, usted puede ungir su cama, o sea, hágalo de tal manera que no llene de aceite todo, porque hay gente que hace las cosas, pero debemos ser estratégicos. Es la fe, escuche, todo elemento en el reino es natural y normal. Cuando usted se levanta porque Dios le dice hacer algo y usted cree en el reino espiritual, eso se transforma. Yo creo que la sal se transforma en fuego cuando usted la usa por el Espíritu. Que el aceite se transforma en fuego. ¿Sí? Que algo pasa en el reino del Espíritu, que los mismos espíritus se someten, que la misma naturaleza se manifiesta. Y yo lo he hecho. En una ocasión tuve que ir a un lugar, no voy a decir el nombre aquí, un lugar conocido a un nivel internacional, un lugar donde va mucha gente y viene gente de otros países a visitar. Allí hay un sitio de siglos, un lugar que visita la gente muy antiguo.
Allí Dios me subió un día y me permitió estar con 2 ministros para levantar un decreto de liberación sobre ese territorio. Recuerdo que estaba con una profeta y esta mujer veía visiones de Dios. Me dijo: profeta, usted está hablando y veo calaveras en esta montaña, debajo de esta construcción, cosas generacionales están haciendo, y hay algo que está pasando en el reino espiritual fuerte. Emma me dijo: hermano, las casas que están abajo, aquí alrededor de esto hay que orar, esto se va a grietear, aquí va a haber como una especie de temblor y paredes veo que se caen. A los pocos días, lo que esta mujer vio cuando estaba levantando ese decreto, hermano, lo vi por televisión. Vi cómo anunciaban que habían casas en peligro alrededor de este lugar, debajo de esa montaña, y que se estaban grieteando. ¿Sabe por qué? Porque se rompió algo en las entrañas de la tierra que tenía que ver con cosas del espíritu. Yo le estoy hablando ya a otra nivel espiritual, pero yo sé que hay gente llamada en sus naciones, en sus pueblos, a operar en niveles así, a llevar diseños espirituales, a entender que Dios no es Dios de molde. Está la palabra, hermano, pero no solamente la palabra está, sino que hay modelos en el reino. Yo recuerdo que cuando yo empecé a predicar, hermano, recuerdo sobre todo en un lugar que yo llamaba a la gente y yo declaraba una palabra de fe, y yo no oraba por ningún enfermo. Yo empezaba a pedir testimonio y la gente pasaba a dar unos testimonios tremendos, hermanos amados. Escuche, amados, testimonios aún de gente que desaparecían hernias, tumores desaparecían, columnas torcidas enderezaban, pies planos, Dios les hacía la curvatura, milagros tremendos, visibles, que se podían ver y podían manifestarse, palparse, y yo no había orado, solo los declaraba sanos, en una dimensión. Y un ministro en esos tiempos pues me decía: hermano, yo no entiendo porque usted no ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Escuche, es que hay dimensiones. La Biblia dice que Dios envió su palabra y los sanó. La palabra habla de diversidad, formas como el Espíritu Santo opera. Dios puede colocarte un día a ti, tomar un vaso de agua y tirar el agua y decir: ahora todos van a recibir del Espíritu. Y la gente recibir del Espíritu. Yo lo hice en un tiempo. O operar de otra forma, ¿sí? Ahora vuelvo al tema. Esto es lo que recalco, porque esto es el corazón de esta enseñanza. Necesitamos ser guiados, direccionados. Si aquí en este lugar yo lo hice y muchas personas fueron sanas, y cuando tiré el agua la gente habló lengua, los demonios se manifestaron, la gente fue libre, hubo un mover fuerte del Espíritu, yo no puedo tomar ese modelo y llevar una botella de agua y en el próximo lugar donde voy a predicar hacer lo mismo. Así no funciona. Por eso es que hay gente que Dios empieza a moverlo en propósitos y se manifiestan diseños y quieren seguirlo haciendo, y entonces empiezan a frustrarse porque no se dejan dirigir. Dios puede usarte de una manera un día que nunca más en tu vida ministerial te vuelva a usar, porque el Señor es todopoderoso. Jesús se movió con diseños proféticos, hermano. Jesús no siempre hizo lo mismo. A Lázaro le dijo: ven fuera, y salió vendado, y a algunas personas le desátenlo. Todo tiene que ver con modelos proféticos. A la viuda al hijo de la viuda de Navín paró el féretro y le dijo: levanta, y el muerto resucitó. Amados, aún a la hija de Jairo, que había muerto, esta niña de 12 años, le dice: Talita Kumi, a ti te digo, levántate y anda. Y así lo hizo. Entonces entendamos que el reino es muy profundo, el reino es muy glorioso, es como, hermano, una explosión de miles de colores, tiene muchas formas y maneras. Ahora, a cada uno Dios le da una forma, a cada uno Dios le da una porción, una manera. Yo solo te estoy entregando una palabra que el Señor me da, pero yo sé que en cada uno de ustedes hay diseños aún diferentes al mío, hay propósitos. Solo que Dios te está diciendo: eso es mío. Solo que Dios te está diciendo: te voy a guiar. Solo que Dios te está diciendo: te estoy formando. Solo que Dios te está diciendo: prepárate para ir y hacer lo que tienes que hacer, de acuerdo a mi propósito y a mi voluntad.
En una ocasión llega una mujer afligida por una enfermedad, donde una mujer que estaba yo visitando, una empresaria en la ciudad de Barranquilla, zona de la costa de Colombia, y ella llegó doblada del dolor porque tenía un problema en el colon. Y ella dijo, mire, aquí está el hombre de Dios, él va a orar por usted. Pero mientras yo la miré, el Señor me dijo, háblale de la palabra, que mientras tú le estés hablando de mí, yo la sano. Y mientras yo le iba hablando del Señor, yo veía cómo esta mujer empezó a sudar, y ya esa cara de dolor se le iba yendo. Cuando terminé de hablarle del Señor, le dije, mujer, ponte de pie. Y ella lo hizo con temor, tranquila que no tienes nada. Y la mujer salió totalmente sana. No tuve que orar, hermano, porque a mí no me dijo el Señor que orara. A mí me dijo el Señor fue que le predicara el Evangelio y que la iba a sanar mientras le predicaba el Evangelio. ¿Entiende? Siento, hermano, que esto está haciendo rompimientos en la gente, la mentalidad está siendo ampliada, el diseño se está aclarando y que va a haber un pueblo que va a decir, Señor, necesito aprender a caminar día a día en el modelo tuyo, en el propósito tuyo, en la obra tuya. Hay momentos, hermano amado, en que por teléfono estoy hablando y la gente cae por el poder de Dios y la gente es liberada. Y la gente aún con una palabra que Dios no necesitaba sino esa palabra. Y en otro nivel, hermano, como también he visto en la operación de los ángeles. Y hablando de esto, el libro que escribí, Viendo y Viviendo en el Reino del Espíritu, habla de estos milagros. En una ocasión, aquí voy a cerrar, llegué a un lugar donde había una mujer endemoniada, eso está en el libro. Y esa mujer empezó a gritar en ese segundo piso, iba con mi esposa, íbamos a subir una escalera y empezó a gritar y decía, váyanse, váyanse, yo no los quiero. Y cuando llegamos allá a este cuarto, esta mujer empezó a decir y a hablar cosas y a ser grosera. Estaba bastante influenciada espiritualmente y esto a gritos, hermano. Yo recuerdo que ese día estaba muy cansado, agotado, había ministrado y dije, Señor, yo no voy aquí a perder tiempo. Y le dije, aquí yo he venido con ángeles. Y cuando esta mujer profirió una palabra de maldición contra mi esposa, o sea, no ella, el espíritu que estaba en ella, le dije, respete a los siervos de Dios. Ahora el ángel que vino conmigo, péguele 3 azotes. Y cuando yo le dije, péguele 3 azotes, 3 gritos terribles salieron de esta mujer, pero no eran de ella, del espíritu que estaba en ella. Así operan los ángeles. Y ese día recuerdo que me fui y dije, ahora me voy, y ángel que vino conmigo, lo delego, azote a este demonio hasta que se vaya. Yo no voy a perder tiempo. Recuerdo que la madre de aquella mujer se asustó y dijo, pero se va a ir, pastor, no me deje mi hija así tranquila, que yo ya di la orden. Al otro día el testimonio es que esta mujer dice que nosotros salimos con mi esposa de ese lugar, amados hermanos, y a menos de un minuto, empezó este demonio a gritar, el ángel a azotarlo y se fue. Se fue una liberación a través de un ángel. ¿Está entendiendo? Hay modelos, hay formas, hay estrategias, hay diseños, hay cosas. Y yo creo que a cada uno de los que me oyen, Dios le ha entregado algo fresco en este tiempo para manifestar el reino de Dios. Amados, mil bendiciones, espero su testimonio y recuerde que si Dios le dice, es tiempo de honrar esta tierra, no guarde su semilla, porque la semilla que se multiplica es la que se entrega a la tierra en el tiempo propicio y en obediencia. Amados, la paz del reino sobre sus vidas en Cristo Jesús. Amén.